Hola amigos de Sportstream, este es un noticiero especial. Como ya saben, falleció Pedro Pablo León García, mejor conocido como Perico León. Muchos dicen que fue el mejor delantero del fútbol peruano, junto a Pablo Guerrero, Lolo Fernández, Teófilo Cubillas, con quien hizo una dupla letal en el equipo mágico de Alianza Lima de los 70 y también en las selecciones nacionales. Se nos fue un grande y nosotros que no nos colgamos de la noticia, porque si es que siguen al canal, hemos estado haciendo el seguimiento al goleador desde que estuvo en Estados Unidos pidiendo apoyo hasta que lo trajeron a Perú y le descartaron el COVID-19, pero lamentablemente no pudo con la neumonía y está ahora en un lugar mejor del que estamos nosotros. En este noticiero especial quiero al menos recordar lo bueno que nos dejó el gran Perico León y una pequeña entrevista en el final. Así que vamos primero con las noticias. Este sábado falleció el exjugador de la selección peruana de fútbol, Pedro Perico León, quien había estado internado por un cuadro de neumonía. A los 76 años nos deja quien fue uno de los jugadores más emblemáticos en la historia del fútbol peruano. Perico León jugó por Alianza Lima entre 1960 y 1970. Además tuvo experiencias en el extranjero, en el Barcelona de Ecuador, el Deportivo Galicia de Venezuela. En nuestro país también militó en el Juan Aurich de Chiclayo, Unión Tumán y Deportivo Municipal. Recordado como uno de los mejores delanteros que pasó por la selección peruana, León fue al Mundial de México 70, en el que jugó 3 partidos. Lamentablemente en el último tiempo había tenido problemas de salud y hace una semana se reportó que estaba internado en la clínica Ricardo Palma por un cuadro de neumonía. Además, el exjugador sufría de Alzheimer y artrosis, por lo que había regresado a nuestro país. En todo momento el club Alianza Lima y familiares estaban en constante comunicación sobre el estado de salud del buen Perico. Mientras tanto, el exjugador de Alianza Lima, Jaime Duarte, habló sobre el fallecimiento de su amigo Pedro Pablo Perico León y recordó los momentos que vivió con él. Se fue el mejor 9 de la historia del fútbol peruano. Muchos como yo, desde niños nos hicimos hinchas de Alianza por verlo a él y a Pitín. Es un privilegio para los que vimos jugar y mayor privilegio haber jugado con él y ser su amigo a pesar de la diferencia de edad. Es un honor ser su amigo y de la familia. Lo primero que se le viene a la mente a uno es su característica corrida. Nadie ha tenido su estilo. Fue un jugador completo, con mucha técnica, pícaro, con los dos perfiles. Cuando todo el mundo veía la pelota a un buen centro, él la mataba con el pecho y estaba celebrando el gol antes de que entre la pelota. Era impresionante. Perico es uno de esos jugadores como César Cueto, el 9 de todo el Perú. Los peruanos de todos los equipos lo aman. Es una pérdida irreparable para el fútbol peruano. Dejó huella y trascendió. Él me conoce desde que yo tenía 12 años y estaba en las menores de Alianza Lima, y tengo el privilegio de tener siempre una sonrisa que me daba. La última anécdota que tuve con él futbolísticamente fue cuando hice debutar a Jefferson Farfán en Nueva York y le pedí que venga al banco conmigo. Le dije que faltando media hora iba a hacer jugar a un chiquito que le iba a gustar mucho. Años después me dijo: no te equivocaste. En esa misma línea, el ex jugador de Alianza Lima también, Víctor Pitín Segarra, lamentó la muerte de quien fuera su compañero en el ataque blanquiazul, Pedro Pablo Perico León. Me duele mucho porque murió quizás el mejor futbolista peruano de todos los tiempos. Allá por 1966, un periodista brasileño le preguntó a Pelé por Perico y le dijo: si él fuera brasileño, yo no sería quien soy. Es extraordinario, contó a Gol Perú. Por su parte, el exjugador de Alianza Lima, Eladio Reyes, indicó que fue el mejor jugador peruano que vi, sin ninguna duda. Jugué con él en el México 70, en Alianza Lima y en Galicia de Venezuela. Pelé lo pidió para reforzar al Santos, porque lo consideraba un gran jugador. Hay que recordarlo como un grande. También habló el atacante peruano Paolo Guerrero, que envió sus condolencias por la muerte de Pedro Pablo Perico León y lo consideró el mejor 9 de la historia del fútbol peruano. Jefferson Farfán también le dio unas palabras. Guerrero dijo: descanse en paz, tío Perico León, el mejor 9 de la historia del fútbol peruano. Que Dios te tenga en su gloria, mis condolencias a los familiares. Por su parte, Jefferson Farfán publicó una foto de Perico León al lado de Pelé y manifestó: siempre estuviste rodeado de grandes como tú, crack. Descanse en paz, Perico León. También el club Alianza Lima expresó sus condolencias a través de sus redes sociales. Hacia la eternidad, lamentamos profundamente el sensible fallecimiento
de nuestro ídolo, Pedro Pablo Perico León, el mejor 9 en la historia del fútbol peruano. Te llevas una parte de nuestro corazón, Perico. También se suman a este pesar la Federación Peruana de Fútbol, así como clubes de la Liga 1 como el Sporting Cristal, Universitario de Deportes, el Municipal, el Melgar de Arequipa y muchos equipos más de primera, segunda división y de todo el fútbol peruano. Lo dejamos ahora con las palabras de Perico León en Estados Unidos, según una deliciosa entrevista, nuestras condolencias a la familia y bendiciones hasta el cielo a nuestro gran Pedro Pablo Perico León. Perico León, gratos recuerdos, nos dejaste momentos imborrables en nuestra memoria. ¿Qué significa para Perico León esta fecha, el 3 de agosto de 1969? ¿Qué sucedió? Me imagino que el día más feliz de tu vida, Perico. Sí, efectivamente, créeme que me estoy sonriendo porque fue un partido extraordinario, gran pase del gran capitán Eto Chupitaz, solamente tuve que parar la pelota con el pecho, salía Perfumo, Marzolini, cuando salió Cejas, cerré los ojos y la pelotita fue adentro. Eso fue una cosa grande para mi persona. Definitivamente, el antiguo Estadio Nacional, 3 de agosto de 1969, Perú le gana 1-0 al grande Argentina, con gol de Pedro Perico León. Cejas, entró la pelota dando botecitos, me dice Perico. Sí, efectivamente, yo me había soplado la pelota y le decía, apúrate y entra, mamá, que este partido es importante para los otros. Y fue un gol realmente, no mío, fue un gol de todos los jugadores de aquella época, porque fue un partido grande y bueno, ¿qué te voy a decir? Había monstruos dentro del campo. Solamente me quedó sombrero la pelota a Cejas y fue el gol. ¿Qué recuerdos del partido final en esa eliminatoria de 1969 ante Argentina? Hiciste algo que no ha vuelto a ocurrir en la historia del fútbol mundial. ¿Qué pasó con el Chorro esa tarde en la Bombonera, Perico? Son cositas que a uno realmente a veces jugando el fútbol se le prende la lucecita, como se dice, y solamente tenía a romper el pantalón. Entonces yo tenía un suspensor, era azul. Entonces cuando me levanté el calzoncillo que se había roto, todo el mundo pensaba que era el cuero, pero no, era el suspensor azul y salió de maravilla, realmente, porque tuvo tiempo y di de dar un poquito de indicaciones y así los empataron, pero fue un partido, hermano, inolvidable y una cosita que me salió de adentro, no sé qué pasó. Valga la aclaración, Perico, quiere decir que Didi no envió esa orden, fue una genialidad tuya en ese momento. Sí, tú sabes que siempre uno piensa un poquito dentro del campo y dije, no, lo voy a hacer y lo hice y salió de maravilla. De mi trayectoria en tantos años he hablado muchas veces con tremendos jugadores, grandes amigos, y todos ellos concuerdan en una misma idea. Los jugadores más pícaros, más cómicos del ámbito del fútbol nacional son dos, me señalan: el Loco Casareto y Pedro Perico León, porque son geniales a la hora del humor. ¿Qué pasó cuando viste enfrente tuyo al equipo ruso? Me dicen que tenían un polo rojo con las siglas CCCP y le preguntaron al genial Pedro Perico León qué significaba eso. ¿Usted qué contestó? Mira, disculpen la sonrisa, pero fue una cosa que me salió espontánea y todo el mundo se echó a reír. La verdad que fue algo que me salió de adentro. ¿Y qué respondiste? Que respondí tantas cosas, hermano lindo. Tantas cosas, una de ellas. Currucucú Paloma, dice. Efectivamente. Lo único que bueno que me salió en la mente y dije Currucucú Paloma y me volteé. Dice que no podían jugar ya los señores porque se mataban de risa. El genial Perico León, aquí en Peruaneando. Año 75, si mal no recuerdo, ya estaba jugando en Deportivo Municipal. Todos los partidos era clásico ver a Pedro Perico León con la mano vendada. ¿A qué se debía? Bueno, fue una cábula de mi persona. Me la puse desde que empecé a jugar al fútbol, de los 15 años, y no me la quité hasta que me retiré. Entonces ya se hizo una cosa de costumbre y yo no podía jugar si no tenía la venda. Pero no es como dicen algunos que para no firmar autógrafos. No, eso no, porque caramba, el autógrafo se firma antes de jugar y después de jugar también. Pedro Perico, una pregunta medio triste. ¿Qué pasa en la actualidad con el fútbol peruano? Hermano, yo creo que falta
coordinación de parte de la directiva de la Federación Peruana de Fútbol. Antes había motivación de parte de los jugadores, jugaba la primera de la Alianza Lima con la U, pero antes jugaban los calichines infantiles y juveniles. Entonces de ahí salieron casi todos los jugadores crack, como Roberto Chale en el Iqueño, Cazón Ramón Minfle, Teófilo Cubí en Alianza Lima, y aquellos jugadores que fueron saliendo, mi persona también, yo fui calichín infantil juvenil, y me fui preparando justamente, pero hoy en día no sé qué es lo que pasa. Hay que hacer ese torneo, que es importantísimo. El genial Perico León, por propia decisión, vino a los Estados Unidos algunos años atrás. Perico, ¿cuántos años viviendo en los Estados Unidos, exactamente en la ciudad de Patterson? 23 años. ¿Cómo así llegaste a Estados Unidos? Bueno, cuando uno ya se retira del fútbol prácticamente, ya estaba en el ocaso de mi carrera deportiva, me fui a Venezuela, me fui a Ecuador, jugando en Barcelona y en Venezuela jugando por el Galicia. Entonces ya terminó mi carrera deportiva y tuve que emigrar acá a Estados Unidos para el bienestar de mi esposa y de mis hijas. Pero a Dios gracias, me ha ido bien, estoy trabajando, trabajo en una factoría en La Coral, es el hermano del señor Claudio Padaguirre, es chileno, una bellísima persona, él fue el que me dio la mano para trabajar, y hasta ahora sigo ahí, hermano lindo. Estamos aquí en un campo en Estados Unidos, explícanos. Bueno, sí, efectivamente estoy haciendo trabajo con unos niños de una categoría de 14 y 15 años, de lo cual me siento cómodo porque es lo mío, es lo mío. ¿Cómo se llama la academia? NASA, la academia es NASA, justamente con el dueño es el señor Calegari, que es una bella persona, se porta muy bien conmigo. Me dio la oportunidad y como tú ves, acá los niños que están calentando justamente, y hay talentos que te puedo decir, ojalá ellos quieran que sigan así, para ayudar al Perú, para llevarlos para allá, para ver si tienen suerte y que jueguen en la selección, que eso es lo que más anhela un deportista, ¿no? ¿Regresaste al Perú después de cuántos años, Perico? De 28 años. A conocer a la familia entera, a todos los nietos. ¿Cómo te trató el Perú a tu regreso? Bien, hermano lindo, bien, bien. La llegada fue extraordinaria, la salida fue igual, no hubo ningún problema. Yo justamente me quedé asombradísimo por el recibimiento que me hicieron en Trujillo, porque el partido fue en Trujillo. En Lima mismo, el aeropuerto estaba lleno, pero lleno de tanta gente que yo no pensé que fueron a esperar a Perico. Pero cuando me di cuenta realmente, un cariño fabuloso, fabulosísimo, hermano lindo, de lo cual eso nunca lo voy a olvidar. Gracias, por supuesto, al señor Sousa Ferreira Cuchi, que tuvo la gentileza de invitarme para hacerme un homenaje. El hijo, ¿cierto? Efectivamente, el hijo, de lo cual, hermano lindo, eso lo tengo en el corazón, lo tengo en la memoria. Me fui con mi esposa, Dora León, con mi hija Claudia Paola, con Gina Patricia, y estuve, pero de maravilla, me trataron de maravilla Perú. Tú sabes que soy peruano y como tal, tú sabes que uno siempre quiere y añora, ¿no? ¿Tu comida preferida, Perico? Dame un frijolito con seco que me quedo contento. Okay. Forjador tuyo fue el papá, Sousa Ferreira, de los calichines en Alianza Lima, de aquella época. ¿Cuál era la delantera de Alianza Lima, la que dio historia? Caramba, la delantera era Julio Bailón. Casi nada. Julio Bailón, Pitín Segarra, Teófilo Cubía, Babalú Martínez y el que habla. Y aquella tarde que le dieron la oportunidad a un muchachito de 16 años, si mal no recuerdo su apellido, Cueto, creo, que tú diste el permiso para que entre el muchachito. Cuéntame esa anécdota. Efectivamente, César Cueto ya se perfilaba como uno de los cracks, de los jugadores sobresalientes. Entonces había una duda con el señor Jaime Almeida. Y yo le digo, no, Jaime, métalo a Cueto, que no, me dice que métalo, le dije. Que yo lo voy a respaldar junto con mi compadre Pitín Segarra, y Cueto no necesitó que lo respalden. Fue una cosa, pero como hasta ahora, grandiosa.